máquina no muy complejo en realidad porque lo que necesitábamos era algunos requisitos de instalación y luego vienen las configuraciones. Voy a comenzar primero con el Windows 7, como explicamos o solicitamos en la clase anterior. Windows 7 que puede ser de 32 o 64 bits, no hay ningún problema. ¿Ya? 1 giga como mínimo de RAM, puede ser 2 gigas de RAM, 25 de disco duro y la tarjeta de red NAT, ¿cierto? NAT, por el momento. Después nosotros vamos a asignar IP, nombre y todo lo que corresponda. Entonces la instalación lo más sencilla posible. ¿Ya? Entonces esta máquina las tenía lista para instalar, ¿cierto? Con los requisitos que pedimos. Y una instalación, como les comentaba, lo más típica posible porque todavía nos faltan instalar programas, nos faltan instalar varias cosas. ¿Ya? Siempre cuando uno hace clientes en los cuales va a programar o los va a ocupar para hacer pruebas de código, en este caso web, como lo que vamos a hacer nosotros, en lenguaje ASP, es recomendado que se le instale más de un navegador. Por ejemplo, a esa máquina virtual lo ideal es que tenga Mozilla, Chrome y un tercero. ¿Ya? Ahí usted elige si es Explorer o no. ¿Ya? Puede ser otro. Pero la idea es tener varios navegadores porque no siempre el código se va a ver de la misma forma. ¿Ya? Todo depende también del tipo de navegador. Hay navegadores que soportan HTML5 de una forma, hay otros que, a pesar que dice que soporta HTML5 el navegador, no se puede visualizar del mismo estilo. ¿Ya? Entonces, el Windows 7, como estamos recién instalándolo, lo que habíamos pedido nosotros era una instalación lo más sencilla posible. Hay 25 GB de disco duro, uno de RAM, uno o dos de RAM y nada más que ello. Un equipo cliente. De hecho, lo vamos a dejar instalando para que pasemos a la segunda máquina. La segunda máquina a realizar, la que va a cumplir el rol de servidor web y servidor de base de datos en un par de clases más, es el Windows Server 2008 Standard Edition, 32 bits. ¿Ya? Eso hay que conservar. Este servidor debería tener entre 1 o 2 GB de RAM, el mínimo 1, y 25 de disco duro. ¿Ya? ¿Por qué el taller lo estamos haciendo con un Windows Server 2008 y también lo vamos a hacer con un Windows Server 2012? Porque hay que tener las dos alternativas. Ambos pueden ser servidores de aplicación y servidores de base de datos. Pero no todos van a poder levantar el 2012, ¿cierto? Por requisitos técnicos quizás alguien no puede levantar el 2012, pero sí lo va a poder hacer con el 2008. Por eso vamos a hacer las dos alternativas, ¿ya? Así para que a todos nos resulte el taller. En el caso del Windows Server 2008, aquí también está listo para su instalación. Vamos repasando algunas cosas que ustedes me vayan apoyando. Ustedes saben que ya los servidores son nativamente en idioma inglés, ¿ya? En idioma inglés. Lo único que cambio o lo único que modifiqué fue la zona horaria. Que es importante que el servidor conserve la hora correcta y la ubicación correcta. Sobre todo en un servidor que va a correr un motor de base de datos más adelante. Y el registro se va a guardar según la hora que tenga el servidor. ¿Ya? Por eso le puse zona horaria Chile Spanish. Chile Spanish. Pero eso no significa que el lenguaje del servidor sea en español. Es solamente para la ubicación. ¿Ya? A ver si se recuerdan algunas cosas para que vamos grabando en el video. En esta opción, ¿qué elegíamos? Recuerden que estas son ISOs del programa DreamSpark de Microsoft. Por lo tanto, ¿tienen licencia? Ya tienen licencia. ¿Qué seleccionábamos acá? A ver si se recuerdan en la instalación. Se dedica a activar automáticamente. Perfecto. Porque ya tienen licencia, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que hacer usted es desactivar la activación automática de Windows. Recuerden que hay un convenio de Microsoft para bajar software que se llama DreamSpark. Y de hecho, estos sistemas operativos los descarga del mismo DreamSpark. Están con licencia de alumno, licencia docente. ¿Ya? Entonces, desmarco la casilla de activación online. ¿Ya? Aquí me pregunta si deseo ingresar en este caso, un key del producto. Le digo que no. No es necesario porque este software ya está licenciado. ¿Ya? Nada pirata aquí, ¿cierto? Nada pirata. Recuerden que si el módulo se llama taller de aplicaciones o taller de aplicaciones para internet en net, y si estamos hablando de net, todo tiene que ser Microsoft, ¿cierto? Los servidores van a ser Microsoft, los motores de base de datos Microsoft,
Los software para programar van a ser en Microsoft. El lenguaje de programación va a ser en Microsoft. ¿Ya? Sí, para que nos familiaricemos. Ya. En el servidor Windows Server 2008, luego me aparecen varias versiones. Varias versiones. Están las versiones estándar, Enterprise y Data Center. ¿Cuál seleccionamos? Estándar. Pero también hay dos tipos. Está Full y Core. ¿Ya? Si seleccionamos, elegimos Full, significa que se va a instalar con una interfaz gráfica, con una UI. Si elegimos Core, sin interfaz gráfica, en línea de comando. Nosotros solamente para este taller necesitamos las versiones estándar. No es necesario las versiones Data Center ni Enterprise. Primero, no vamos a poder instalar una versión Data Center por los requisitos que le estamos dando, ¿cierto? Una versión Data Center pide 4 GB de RAM. Y además, la cantidad de conexiones que vamos a hacer al servidor, los usuarios viendo los sitios, no van a ser más de uno, ¿por cierto? Es un cliente que va a ver la página y que ese cliente quizás tenga 2 navegadores. ¿Ya? Entonces las versiones también dependen de cuántos usuarios se van a conectar en cada uno de ellos. Por eso es importante saber qué tipo de servidor está instalando. ¿Ya? Si usted le mandan a implementar un servidor para una pequeña empresa en el cual va a correr una aplicación en lenguaje .NET, en ASP, ahora tiene que decidir qué versión usar. Por ejemplo, si usted sabe que van a haber entre 1 a 25 usuarios conectados en ese servidor, viendo el sitio web, ¿cierto? Interactuando con la base de datos, entre 1 a 25, la versión que tiene que elegir de Microsoft es estándar. Ya. Si a usted le dicen, ¿sabe qué? Estimamos que la cantidad de usuarios que van a ver el sitio es entre 1 a 100 aproximadamente, ya la versión estándar me va a quedar corta por licenciamiento. Entonces debo pasar a la Enterprise. Entonces la estándar de 1 a 25, la Enterprise de 1 a 100, y si en la empresa van a trabajar en el servidor o van a ver la siguiente cantidad de usuarios conectados, entre 1 a 1000 aproximadamente, se utiliza la versión Data Center. Estándar Enterprise Data Center. La pregunta es, ¿los 3 servidores pueden ser servidor web? ¿Lo mismo? Sí, va a ser lo mismo. ¿Los 3 servidores pueden ser servidor FTP? También. ¿En los 3 servidores se puede instalar SQL Server? También. Lo único que cambia en las versiones es la cantidad de usuarios que se pueden conectar. Y eso es una licencia de un valor distinto. Los costos son distintos. Para que se hagan la idea, aproximadamente, la licencia de Standard Edition, la versión más básica, está costando comprar la licencia aproximadamente 250.000 pesos. Eso es lo que vale la licencia de Windows Server 2008 estándar. La Enterprise está costando 450.000 pesos la licencia. Y la versión de Data Center está costando cerca del 1.000.000 de pesos. Y eso tiene que ver con la cantidad de usuarios que puedan conectarse a ver el sitio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Eduardo, en un principio, él compró la licencia de Standard Edition para una empresa a la cual tú estás desarrollando un sitio, una SP? Y esa empresa empezó a crecer y tiene más usuarios conectados. Y ya no son entre 1 y 25, ahora hay 40 usuarios conectados. Quizás tú dirías lo siguiente, debo cambiar de versión de servidor, ¿cierto? De sistema operativo, porque quedó corta. Digo, cambiar de versión de sistema operativo quizás significa que tienes que instalar nuevamente Windows Server y comprar la licencia nueva y quizás vas a perder los datos que tienes. Lo que se hace simplemente es comprar la licencia, la activas en el servidor y él automáticamente pasa de estándar a Enterprise. Cambia solo. Entonces, ¿qué pasa con tus datos? Sí, igual, no se cambió nada. Solamente es un tema contractual, el licenciamiento. Pagaste por la licencia de más usuarios, ¿cierto? Pagaste por ese paquete y tu servidor cambió y soporta más usuarios conectados. Microsoft también da otra posibilidad, por ejemplo, porque quizás yo no quiero pasar del estándar a la Enterprise directamente y quiero comprar licencias por usuario, de a una. También se puede hacer. Por ejemplo, necesito 5 licencias. 5, nada más que 5. No necesito un paquete de 100 licencias. Entonces, tú las puedes comprar en forma individual. Y tu servidor sigue siendo, por ejemplo, Standard Edition, pero le compraste más licencias. Sale más caro comprar las licencias de una por usuario que comprar el paquete completo. ¿Ya?
Para que te hagas la idea. Por ejemplo, si compras de una licencia, te van a cobrar un par de dólares. Por ejemplo, no sé, por $15 o $25 por licencia. Y si la compras el paquete completo, la licencia sale como a $8. El grupo. Entonces es más barato comprar, ¿cierto?, la licencia general. En realidad, aunque ocupe o no ocupe la licencia, compro mejor el paquete completo que la una. ¿Ya? También está esa posibilidad. Adelante. Está la posibilidad que usted compre la licencia. ¿Cómo se llaman las licencias? Se llaman, así son, las CAL. CAL. Entonces tú te contactas con un partner Microsoft Chile, y le dices, ¿sabe qué? Yo tengo un servidor Windows Server 2008 estándar y necesito comprar 3 licencias. ¿Listo? Y te mandan el código y automáticamente el servidor soporta a 3 usuarios más. Automáticamente. Eso es lo que cambia. Y sigue siendo tu mismo servidor. O si no, te contactas con ellos y le dices, ¿sabe qué? Yo quiero pasar de la versión estándar a la Enterprise. Y te mandan la licencia para Enterprise, ¿ya? Haces la instalación de la licencia, la activación, tu servidor cambia de estándar a Enterprise sin ninguna pérdida de datos. También se puede hacer ello. Hay varias posibilidades de poder hacer esta migración sin perder lo que tú tienes. Si le interesa más adelante. Microsoft Chile se encarga de ello, usted se contacta, hace los pagos correspondientes y no pierde ningún tipo de datos ni información lógica. Solamente pagar por más usuarios, nada más que ello. El servidor sigue siendo el mismo, nada más, sigue siendo el mismo servidor. Los mismos roles, las mismas configuraciones, no cambia. Ya, entonces compramos, nosotros en este caso, vamos a usar la versión estándar, full, porque para nuestro taller eso es lo que necesitamos, no requerimos más que ello, e instalamos. Full porque tiene escritorio gráfico. ¿Ya? Dentro del acuerdo de licencia que todos leen, ¿cierto? Ahí también se explica y se detalla el costo de licencia por usuario, las que se llaman las CAL. ¿Ya? Acuerdo de licencia por usuario. Ahí explica si usted puede comprarlas de una forma unitaria o las puede comprar por grupos. ¿Ya? Y luego de ello instalamos. La instalación del disco, ¿cierto? Este es un disco nuevo, por lo tanto lo vamos a ir a modo avanzado. Vamos a ir a modo avanzado. El requisito mínimo era de 25 GB el disco duro. Y ocupamos la partición completa, por lo tanto, nueva partición de un total de 25.000 y algo megabytes. Más adelante, ¿qué deberíamos hacer usted, o usted qué piensa que debería hacer en los servidores que estamos instalando? ¿Deberían quedar con un solo disco duro? Deberíamos hacer algo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el procedimiento en el cual tomamos más de un disco duro y lo replicamos entre sí? ¿Se acuerdan de eso? Un RAID. Vamos a hacer un RAID después también. ¿Cierto? Tenemos que hacer un RAID de disco. El RAID más básico es el RAID. ¿Cuál era el más básico? El más sencillo de todos. Había varios tipos. Estaba el RAID 0, el 1, el 3, el 5, el 7. El más básico de todos, ¿cuál sería? El RAID 1. ¿Y el RAID 1 qué significa? Que tenga mínimo 2 discos iguales. Nada más que ello. Los discos siempre se trabajan en pares, ¿cierto? Pueden ser de 2 discos, de A4, de A8, etc. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer después un RAID 1 en el cual tiene 2 discos del mismo tamaño. Deberían ser 2 discos de 25 GB replicados entre sí. Físicamente van a ser 2 discos, pero lógicamente se van a ver uno solo. Falla uno, el otro arranca. ¿Ya? Eso es lo más básico que deberíamos considerar. ¿Ya? E instalamos. Nada más que ello. ¿Ya? Entonces, dejamos corriendo la instalación de Windows 7, dejamos corriendo la instalación de Windows 2008 y vamos a ver la otra alternativa, ¿cierto? Que quizá alguien más necesite instalarlo, que sería Windows Server 2012 R2. ¿Ya? Entonces, los que van a trabajar con Windows Server R2, en este caso, la versión que hice la compra por DreamSpark, me aseguré que fuese la versión adelante, la versión en español, para no complicarle un poco el idioma, pero siempre acostumbrarse que las versiones de servidores son en inglés. Siempre acostumbrarse en inglés. De hecho, es más fácil en inglés que en español, ¿cierto? Las configuraciones, mucho más fácil. ¿Ya? Ya, español Chile, latinoamericano.
Ya, los que están virtualizando y están sin conexión eléctrica, les recomiendo cuando virtualicen servidores, sobre todo el mismo esquema. Windows Server 2012 también tiene versiones, en este caso. Tiene disponible la versión estándar y se salta la versión Data Centers. No incorpora la Enterprise. Eso es lo que en esta versión que tenemos nosotros disponible no la sabe. ¿Cuál vamos a ocupar? Lo mismo que la otra. Sería estándar. ¿Cuál? ¿Core o Wii? Con huevo, con interfaz gráfica.